Muy buenas noches. Durante las últimas semanas, los problemas relacionados con la conflictividad social han sido los del agro. Y son también los problemas del agro los que están en el origen del despojo y de la concentración de tierras, de las guerras civiles y de las guerrillas del siglo XX. De ahí que el punto primero de la agenda que se discute en La Vaina sea precisamente el de la cuestión agraria, cuya solución estructural ha sido aplazada por tanto tiempo. Por eso, cuando el presidente Santos asumió el cargo, sorprendió que pusiera como una de sus banderas la restitución de tierras y una ley de desarrollo rural que desgraciadamente siguen veremos y que ha visto pasar ya 2 ministros sin que haya sido presentada al Congreso. En contraste con las buenas intenciones del presidente y del gobierno, este año, hace unos meses, estalló una serie de paros agrarios y campesinos que le significaron una crisis, la necesidad de un cambio de ministro y una caída dramática de la popularidad. Después de que torpemente el gobierno intentara minimizar las protestas, decidió apagar el fuego mediante medidas de choque, acuerdos parciales, subsidios sectoriales y el anuncio de un pacto nacional agrario convocado el pasado 11 de noviembre, en el cual se abstuvieron de participar precisamente los protagonistas de las marchas masivas, las llamadas dignidades campesinas. Hoy la situación es de una conflictividad larvada, no resuelta. Los menos favorecidos del campo siguen abandonados y se anuncian en el panorama negros nubarrones y nuevas protestas. Leyes e iniciativas relativas al campo han sido o siguen en el congelador y entonces la pregunta obligada con la que queremos empezar este programa es ¿qué ha pasado con el Pacto Nacional Agrario? Y yo agregaría para dónde va o para dónde va la política agraria, si es que hay una política agraria. Para aportar claves al análisis de esta situación, de la situación actual del agro y el futuro, nos acompañan esta noche Jennifer Mujica, subdirectora de tierras del INCODER, el doctor Julio Carrizosa, pionero de los ecólogos en Colombia y uno de los más respetados, y la exministra de Agricultura, Cecilia López. Como siempre, Antonio Caballero, periodista y columnista, que me acompaña todas las semanas en el programa, en la conducción del debate. En primer lugar, para abrir fuegos, por decirlo en el lenguaje de la guerra, quisiera que cada uno hiciera un breve balance sobre la gestión del gobierno Santos en materia agraria. Y quisiera empezar por la doctora Jennifer, que fue defenestrada, por decirlo así, por el nuevo ministro, ya que venía de tiempo atrás en el INCODER y conoce muy a fondo lo que han sido las políticas y ha trabajado en el instituto desde hace varios años, o trabajó en el instituto desde hace varios años. ¿Cuál es el balance que usted hace de la gestión del gobierno en materia agraria? Bueno, en materia agraria, el gobierno del presidente Santos desde el inicio planteó la implementación de una política integral de tierras, en donde le hizo una apuesta muy fuerte a la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado, en donde se quiso implementar esta ley de víctimas que tras estos años tiene unos balances no tan exitosos como se quisiera. Ya hoy hay bastantes cuestionamientos, sin embargo han habido resultados, hay unos jueces especializados tomando ya decisiones, hay ya casos en todo el país en donde ya se ha logrado restituciones y está la unidad de restitución de tierras, una nueva entidad creada para la atención a estas problemáticas. Pero adicionalmente a la política de restitución se quiso hacer toda otra implementación de medidas de acceso a tierras y de posibilidad de distribución de las tierras en Colombia para poder atender todas las necesidades tanto de poblaciones campesinas como desplazadas, indígenas y negras. En ese sentido se trabajó bastante en procesos de titulación de tierras a estas familias. Hay unas cifras muy importantes, creo que desde el inicio del gobierno ya están cerca de los 3 millones de hectáreas que se han titulado. También se hizo una implementación de todos los mecanismos para la recuperación de tierras baldías. Hemos visto de la mano cómo se ha ido esclareciendo la situación del despojo de tierras, que también uno de los despojados más grandes es el Estado mismo. Todavía no se tiene clara la cifra, si en el INCODER se identificaron más de 1 millón de hectáreas, en la Superintendencia de Notariado se especula que son cerca de 2 millones de hectáreas, las que eran de la nación y que han sido aprovechadas y usurpadas ilegalmente por particulares. Y frente a ese grupo, digamos, de problema agrario, se quiso hacer toda una actuación para recolectar tierras en lo que se llamaba la bolsa de tierras para después ser distribuidas entre la población campesina. Ese fue el balance.
y ahí vamos, digamos. Ya frente a la frustrada ley de desarrollo rural y tierras que quería, digamos, reformar la ley agraria, actualizando sus mecanismos. Eso sería un poco lo positivo, que hay avances, pocos, pero hay, y lo negativo sería el engavetamiento o por lo menos la no presentación de la ley de desarrollo rural. Bueno, la ley se frustra también en primer medida porque hubo un difícil proceso de consulta previa con las comunidades indígenas y negras. Y en ese proceso de consulta previa y discusiones pues entró en la agenda el proceso de paz, el proceso de negociación de paz, donde pues ya se trata de un primer punto de acuerdo, donde ya hay acuerdos que no conocemos, que justamente se trata del tema agrario y la cuestión de tierras. Es por eso me imagino que el gobierno finalmente decide como dejar allí un poco suspender. En hibernación. ¿Dónde entra ahí el ejército anti-restitución de tierras? Bueno, dentro de los obstáculos frente a la implementación de la política de tierras que se han presentado, uno de los fundamentales es el de la seguridad. En la política de restitución se dijo que no se podía hacer restituciones a favor de personas sin las medidas de protección que garantizaran no repetir los hechos de violencia. Y eso ha hecho que en parte la restitución haya sido implementada hasta ahora en muy pocos sectores del país y no, digamos, en las regiones donde es mayúsculo el problema. Las zonas donde se concentra el mayor despojo de tierras, las regiones más difíciles, son zonas que todavía no pueden ser atendidas por los ejércitos antirrestitución. Ya hay una serie de líderes muy amenazados y hay medidas que se han tomado. Doctor Julio, ¿usted cómo ve, qué balance hace la gestión del gobierno en materia agraria? Bueno, tengo que hablar desde el punto de vista del ambiente. Y lo primero que uno debe mencionar es que durante todo el gobierno ha habido 4 ministros del medio ambiente. Desde algunos puntos de vista ha habido 5. Y eso ha significado una fragmentación muy grande de toda la política ambiental, no solamente en el campo, sino en la ciudad también. Pues adicionalmente a eso pues se presentó el fenómeno de la Niña con una fuerza inesperada y una serie de catástrofes que se ocurrieron, que se les echó la culpa a las corporaciones regionales a mi manera pues ridículamente, porque esa es lo que sucedió. No fue solamente un fenómeno global, sino también el resultado de muchísimos años de maltrato de la región andina, de mal uso de los suelos, de mal uso de las aguas, etc. Y la falta de una política clara en esa materia. Exacto, y sobre todo de una conciencia de la ciudadanía de lo que sucede en la región andina. Es que tenemos más del 70% de la población asentada en las montañas, en los valles, en las altiplanicies, en las laderas, buscando un mejor clima, naturalmente, y resultado de un proceso histórico. Entonces eso, el fenómeno de la Niña pues resultó con tanta fuerza que el gobierno y el Ministerio del Medio Ambiente se sintieron muy poco dispuestos a solucionarlo, porque no había cómo. Entonces la única manera fue echarle la culpa a las corporaciones regionales, lo cual es bastante inexacto. Es la salida fácil. Pero usted diría que digamos, lo que hay es una ambivalencia o más bien no saber para dónde va el gobierno en materia ambiental, porque choca con su entusiasmo por la locomotora minera y está ese fenómeno que debería ser transversal a todas las políticas, ¿está más bien ausente? En realidad lo que ha sucedido es que no, pues, existe una cierta emoción por el tema. El presidente siempre le ha manifestado más emoción que otra cosa, que eso le interesa. Sí. Pero no se traduce en políticas claras. El tema todavía no se introduce seriamente dentro del conjunto de políticas. Porque una de las cosas que sucede, creo yo, es que el tema todavía se mantiene como algo referente a lo no humano, a lo no social, que simplemente tiene que ver con defender la fauna y la flora de las maneras más mejores, sin tener en cuenta todas las interrelaciones que existen. Y la división que se hizo en el gobierno anterior entre la producción y la conservación, enviando, por ejemplo, todos los proyectos de pesca y todos los proyectos de reforestación económica al Ministerio de Agricultura,
eso ha causado bastantes confusiones. O sea, se ve todavía lo ambiental como algo que es producto de un grupo de gente que curiosamente está mucho más interesada en el bienestar de la flora y la fauna que en el bienestar humano. Y eso no es así. Y no es así. Entonces, si se manejan las cosas así, son muy difícil manejo. Entonces, yo pienso que uno de los problemas es que el Ministerio no ha insistido en que es necesario comprender mucho mejor el país. Si uno va a los estudios de suelos, encuentra que solamente hay aproximadamente 2 millones de hectáreas de suelos muy buenos, que suelos de primera categoría ya no existen en Colombia. O están dedicados a la ganadería. O están urbanizados. Ajá. La mayoría fueron urbanizados porque son los suelos alrededor Pues sí, de Bogotá, alrededor todo lo de que era Cali. trigo está lleno de cementerios. Eso está urbanizado. Sí. Está sellado, como se dice en términos internacionales. Y entonces tampoco se compara con la población que existe en el campo, porque existen, según el censo del 2005, hay 11 millones de habitantes en el campo. Hay gente que dice que son más. Y probablemente, pero hay que restar toda la gente que se desplazó por la violencia en estos años. Pero si uno piensa, bueno, tenemos por lo menos 11 millones, y piensa en los 25 millones de hectáreas de suelos buenos, y hace la división, se resultan 2 hectáreas por persona. Si hablamos en familias, por ejemplo, pensamos que son 3 o 4 millones de familias, pues tampoco resulta mucho más. No. Entonces, el problema es que tenemos una serie de ilusiones sobre el país. Y poco conocimiento. Y muy poco conocimiento. Doctora Cecilia, a ver su diagnóstico. Mi diagnóstico. Yo diría que la política agropecuaria de este gobierno se caracteriza por 2 cosas. Una, porque está llena de contradicciones, y 2, porque hay una dosis muy grande de desconocimiento de la realidad del país. Las contradicciones. El gobierno pone el sector agropecuario en la agenda, cosa que no había estado en mucho tiempo, cosa que se considera muy positiva. Y saca la ley de víctimas y la ley de restitución de tierras, que todo el mundo le dijo, ¿usted cree que con eso es suficiente un sector rural con 11 millones de habitantes que no tiene bienes públicos, que tiene la peor salud y que además tiene inseguridad? ¿Cómo se le va a devolver la gente? Yo siempre dije, y lo sostengo, aquí hay una agenda implícita. La agenda implícita es que sí, el gobierno tiene el valor de darle tierra o de darle algún tipo de primero reconocimiento a las víctimas, y saca la bandera a las víctimas, lo cual se le abona y les da algo. Pero como no les da nada más para que vuelvan, los tipos la van a vender, la tierra, y seguimos con otra contrarreforma agraria. Siempre he creído que aquí lo que prima es el modelo Carimagua. Seguimos con algunas variaciones. El mismo modelo del gobierno Uribe, aquí camuflado, no han sido capaces ni de salir a decir explícitamente, sí, nosotros creemos que es la gran agricultura. Entonces, lo que creemos que no es suficiente, podemos salir y decir y mostrar cifras. Hoy el gran tema en el mundo es la pequeña agricultura, porque primero, está el 70% de la población más pobre del mundo en la pequeña agricultura, y segundo, son los únicos proveedores reales de alimentos. La gran agricultura provee materias primas, pero la gran demanda que se viene en el mundo es por alimentos. Entonces, todo el mundo está hablando de la pequeña agricultura y que eso de debatir si es grande o pequeña, no, que eso depende de cada país, pero que hay que concentrarse en la pequeña agricultura. Ellos no fueron capaces de decir eso. Y entonces, al no ser capaces de decir eso, tienen una serie de contradicciones impresionantes. ¿Cómo es posible que están hablando, defendiendo en la agenda con La Habana, que toda está enfocada, el primer punto, a la pequeña agricultura, ignora totalmente la grande y la mediana, lo cual también es discutible, porque hay que darle espacio. Pero el gobierno al mismo tiempo piensa sacar, sí, unas cosas que fortalecen lo que ellos creen. Ellos creen es en el, ¿cómo se llama lo del Brasil? El cerrado brasilero, y no se dan cuenta que aquí el cerrado brasilero, ¿cómo lo maneja? Si usted tiene 11 millones de personas, mucha gente del sector urbano se sorprendió de que hubiera tantos campesinos. Entonces, en resumen... Pero el informe de desarrollo humano, el que lideró Absalón Machado, dice que este país es mucho más rural de lo que Claro, pensamos. porque muchos municipios dependen. De las zonas de los municipios son rurales. Pero no claro. tienen ningún desarrollo industrial. Ni Tú vas a la zona de Tolima y Huila, dependen del arroz, es decir, y del café, en fin. Pero, en resumen,
contradicciones y desconocimiento, porque a nadie se le hubiera ocurrido que conociera el sector rural, que podía hacer una ley de restitución de tierras si no tenía una ley de desarrollo rural. Sobre el proyecto de desarrollo rural, eso no es una ley, eso no es una política, eso es un compendio de normas bastante contradictorias, con algunas cosas positivas como la visión territorial. No hubo manera que le metieran visión de género y las mujeres rurales son las que peor están, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Ya no hay sino un 49% de mujeres en el campo. Y todas están dedicadas, es la única región del mundo en donde las mujeres del sector rural no están haciendo agricultura. Las expulsaron de la agricultura y están en servicios. Tú te imaginas cómo están, en las peores condiciones posibles. Nada de eso fue posible. Y ahí no se dice, no se dice claramente qué es lo que se quiere hacer con el sector rural. ¿Por qué el gobierno no tiene el valor de decir explícitamente lo que cree? Y entonces ahí hay un debate. Eso entraría en contradicción si se llega al acuerdo en La Habana. Por eso es que en el fondo hay una hipocresía muy grande en el gobierno sobre el sector rural. En el lado de La Habana les juegan a los pequeños campesinos, en el lado de acá les juegan a los gremios y a la gran agricultura. Eso le va a producir un caos, bueno, ya le está produciendo un caos. En el pacto no fueron los campesinos se van a volver a aprender y están haciendo cosas tan absurdas como comprar papa para ir a regalarla. Es decir, ¿vieron? O sea, el Ministerio del Interior convertido en un IDEMA, ni siquiera cuando teníamos el IDEMA, que yo me honro de haberlo cerrado en ese gobierno de Samper, ahora el Ministerio del Interior comprando, ni siquiera en esa época compramos papa. Y ahora comprando papas simplemente eran unas políticas absurdas, contraproducentes. Sí, pero es que todo eso se resume en improvisación fundamentalmente. Porque no conocen y porque no quieren sacar la agenda real. Aquí hay una hipocresía muy grande del sector. La prueba es que nombran a un ministro que lo que representa es exactamente lo que no estaban pidiendo los campesinos. Ahí debe haber habido una persona neutral. Yo no digo que nombre a un campesino, pero una persona neutral que conozca el sector agropecuario, pero que tenga la objetividad de ver cómo se hace el balance. El mensaje con el nombramiento del ministro el mensaje es el de los grandes. Antes no se ha aprendido más este país con eso. Que eso sí también quería como complementar un poco dentro del balance, porque alcancé a decir lo positivo, pero evidentemente sí hubo una total ausencia de una política agraria que realmente atendiera las necesidades del sector rural, porque el ministerio, y varias veces recibió la crítica de que parecía un ministerio de tierras al principio, solamente temas de tierras, restitución, política de tierras, y el sector donde quedó la agricultura, la parte productiva, la parte de asistencia técnica, de financiación, todas esas otras cuestiones pues quedaron siempre ya como... Y el ministro nunca quiso oír, eso se le dijo al ministro, desde el primer día que hubo una discusión se dijo, si usted no hace una claridad sobre cuál es la política rural, usted es una política aparte de un diagnóstico de que hay en el diagnóstico, y usted toma una decisión, con esto voy a solucionar con esta política ABC, y necesito 3 leyes, pero usted lo que hace es no tener nada y tener un proyecto de ley que es un compendio de normas. Pero es posible trazar una política de desarrollo integral para el agro sin tener un censo agrario, sin, como dice el doctor, es muy difícil, conocer pero por lo menos exactamente cuáles son las tierras, cuáles son las baldías, cuáles son las características de los suelos, dónde se puede hacer pero sí se puede dar alguna tipo de otro. Pero hay unas cosas obvias. Por ejemplo, el sector rural no tiene bienes públicos. Si tú realmente te preocupas por el sector rural, tienes que empezar por los bienes públicos. Y el Estado debería invertir en carreteras, pues en es que acueductos, es que de eso se trata. Y la discusión, por ejemplo, entre los modelos de desarrollo, los de la gran industria y de los pequeños productores campesinos, es porque se supone, dentro de la tesis de quienes promueven esto, entre esos pues el nuevo ministro, o sea, el nuevo gobierno, porque pues yo cuando salí de la entidad salí fue por eso, porque había un cambio de la política en donde ya se estaba girando ya se está la haciendo atención al explícita. campesino, ya se hace explícito el llamado que Cecilia acaba de hacer, que bueno, que digan de una vez qué es lo que quieren. Ahora se cree que el desarrollo rural está en manos de los grandes, el modelo Carimagua, porque los grandes hacen inversión, porque traen desarrollo, porque traen riqueza, y que la riqueza pues hace más riqueza. Pero realmente el problema de las necesidades del campo para su desarrollo y para que realmente sea una locomotora que marche es porque necesita inversión en los factores de producción. Eso no hay. Entonces, ¿qué hace un campesino con tierra? Pero no solamente inversión privada, sino inversión del Estado. Del bienes públicos, la investigación. Pero esa inversión no debe hacerse sin conocer mucho más el territorio. Claro. Si no se cometen unos errores tremendos. Es que el Brasil los cometió. Toda la cuestión del cerrado pues es un golpe de suerte del Brasil después de haber cometido errores gigantescos en los últimos 50 años. Pero tenía investigación. Y además el cerrado es completamente diferente ecológicamente hablado a la altillanura. Es otra cosa. Lo que sucede es que hay una operación de promoción de tecnología muy grande y muy complicada. Y además hay una
unos patrones de inversión que son muy dudosos, ¿no? Pero Entonces, todo Pero esto hay hay que movimiento tenerlo en cuenta. campesino que se escucha, ya los sin tierra los apenas escucharon, pero allá tuvo, aquí nada, aquí apenas está empezando a Pero es que surgir. aquí justamente el movimiento campesino no ha existido en buena medida por la existencia de las guerrillas. ¿no? Bueno, porque lo deslegitimaron su propio. Nos delegitamos. Sí, sí. Vamos a hacer una breve pausa, se nos acaba este primer tramo del programa, volvemos en unos minutos. Eso de las guerrillas es fundamental. Empezamos hablando del paro, del Acuerdo Nacional Agrario convocado por el gobierno. Y yo quisiera preguntarles, bueno, que los llevó a tomar medidas de choque, subsidios, acuerdos parciales y ese famoso acuerdo nacional, y además echarse para atrás porque había recortado como en un 30% el presupuesto destinado al agro y tuvo que aceptar que había que aumentarlo, echando mano del 4 por mil que estaba en vía de extinción. ¿Ustedes cómo ven? ¿Para dónde va este acuerdo? ¿Este acuerdo tiene algún futuro? ¿Ha avanzado, no ha avanzado? Doctora Cecilia, Jennifer, ¿tienen algún conocimiento de eso? Pues a mí me preocupa mucho que aquí hay varias manifestaciones de inconformidad por parte de los movimientos campesinos y sociales que son claves en el campo. Está de una parte las movilizaciones que originaron el paro agrario, que tuvo en todo lo largo y ancho del país sí hubo paro agrario, y allá hay una serie de organizaciones tanto de productores como gremios y otros sectores como las zonas de reserva campesina representadas en lo que hoy se llama las mesas de interlocución y acuerdo MIA, que opera a nivel nacional y regional. De otra parte está el proceso de las dignidades campesinas, tanto la papera, la cafetera, que están ya en esto, donde ha podido haber un poquito de avances, ha sido en eso, pero más en esas medidas asistencialistas, mano de acuerdos profundos de política agraria, y pues está el sector de la SAG y los otros productores y gremios, pues que están ahorita sentados en la mesa del pacto agrario. La verdad, el acuerdo de una política de tierras que realmente resuelva el problema tiene que tener una mirada transversal, de todas las necesidades, que involucre todas las visiones, todas las miradas del problema. Yo creo que si el gobierno no logra hacer una comprensión total y generalizada del problema del agro, no lo puede resolver. Por ejemplo, dentro de las cuestiones que están hoy en día en la mesa discutiéndose de los diferentes sectores están desde la necesidad de asistencia técnica y comercialización hasta pasando por la necesidad de la sustitución de cultivos ilícitos, también para garantizar el tema de la superación de los conflictos de uso, por ejemplo con las categorías de protección ambiental, pasando por la agenda de acceso a tierras y llegando hasta las formas de cómo se va a hacer para el fortalecimiento de la economía campesina y de la producción alimentaria en este mundo que necesita hoy alimentos, ¿cierto? Toda la tesis y el conflicto de la minería frente a la agricultura, cómo compatibilizar el ambiente. Entonces, si no se sientan con una visión globalizante, pues puede terminar en unos acuerdos muy puntuales, al estilo, por ejemplo, de los acuerdos que se hacen con los grupos indígenas, los pueblos cada vez que salen, en donde se firman acuerdos de entregar cada vez más y más tierras, pero realmente a la vuelta de un tiempo no se van a poder cumplir los pactos y no se va a dar una solución al problema. Si tú me preguntas una palabra para describir lo que está pasando, yo diría que es el colmo del desorden. Un desorden que nace de un desconocimiento o de una hipocresía. Yo insisto en hipocresía. Pongan las cartas sobre la mesa. Diga realmente lo que el gobierno quiere hacer. Y como te digo, hay suficiente conocimiento en el país. Está la academia, que es una gran cosa en este momento. Hay la academia tanto en el tema agrario como en el tema ambiental. Hay elementos para salir y contradecir. Esto se revivió en el país. La gente que estudió el agro estuvo arrinconada durante mucho tiempo. Hoy toda esa gente está escribiendo y está opinando. Entonces hay suficiente conocimiento como para que destapen las cartas, pero como no las van a destapar porque quieren quedar bien con todo el mundo, quieren quedar bien con los campesinos y quieren quedar bien con los de siempre, con el poder de este país, entonces lo que hay es un desorden que a mí me parece muy grave. Primero que todo, las medidas que están tomando, lejos de ser señalamientos de una política, es un desorden. Lo único que yo veo que puede ser claro es ese proyecto de ley en donde ya sí dice claramente vamos a favorecer
¿sí? Modelo grande. Vamos a obedecer la granja. Ahora, no más limosna ni concesiones a la pequeña agricultura. La pequeña agricultura es súper importante. Lo que necesita es una política clara de apoyo. Pero no de subsidios. Y esa juntada con los grandes, ya sabemos lo que pasa en este país. Ellos se quedan con la crema y a los pobres le dan el suero. Eso ha pasado en todas partes. Le ha pasado en Indupalma. Lo que pasa es que en Indupalma han ocultado las cosas, pero vayan a algunas partes de Santander a ver qué dicen los campesinos. La televisión lo alcanza a sacar. Entonces, yo creo que en medio Pero no de es posible compatibilizar los dos temas, Claro es que decir, sí, claro, pero tiene que haber voluntad. Es que claro. No, lo que pasa, Y yo tiene no, que yo no haber creo que sea control tanto del Estado. hipocresía como dice Cecilia. Yo creo que lo que hay es que tienen dos objetivos contradictorios dentro del gobierno. No, yo creo que el gobierno objetivo quiere- real es el otro. Y este de acá es que les toca. ¿No crees tú? Por eso yo digo que es hipocresía. No, es que este de acá les toca, pero ¿por qué les toca? Les toca porque lo impone La sociedad. las necesidades del país. Pero es que fíjate que son estrategias muy distintas. Si tú Sí, miras lo la que dice... La estrategia verdadera, efectivamente estoy de acuerdo contigo, está revelada por el hecho de haber nombrado a un señor de Indupalma en el Ministerio Pero de obvio, Agricultura. obvio. Es el modelo Indupalma, el modelo Carimagua, como dices tú, que es el modelo Indupalma, el modelo de... Pero que choca con la agenda de La Habana. Pero ¿y para qué están sentados en La Habana? Yo no quisiera estar ahí. ¿Te imaginas tú el enredo? Porque mira, son políticas distintas. Es decir, una cosa es pensar que tú necesitas que los grandes jalonen a los chiquitos, que eso está revaluado. Y otra cosa es pensar que los grandes tienen su dinámica y los chiquitos tienen su dinámica. Los chiquitos hay que dividirlos entre los que no tienen capacidad y los que sí tienen capacidad. Y los que tienen capacidad tienen unas estrategias, cadenas de producción dentro de ellos. Esa relación entre grandes y pequeños en una sociedad tan discriminada como esta no funciona. Todo esto está asignado yo creo que por un optimismo bastante ingenuo sobre la productividad del campo colombiano. Y pienso que todo esto radica en las políticas que se establecieron durante el gobierno de Uribe de aumento de la producción a toda costa. Sí, sí. Porque el paro agrario no resultó de deficiencias en producción, fue todo de Al unos contrario. aumentos de Es eso. producción por encima del mercado. Sí. Y entonces, ¿por qué pasó eso? Pues simplemente porque se invitó durante 8 años a aumentar la producción y que de todas maneras iban a tener algún rendimiento, agroingreso seguro. ¿Y qué pasa entonces? Pues que la gente sí puede aumentar la producción, pero aumentando todos los gastos en agroquímicos. Y se puede aumentar por un poco de tiempo, porque al fin y al cabo decae por las cuestiones ecológicas. Entonces lo que pasó con el café y lo que pasó con la papa es que gastaron por encima de los rendimientos económicos en fertilizantes. Y eso logró un aumento inusitado de la Y producción. no se las compraron. De pago Más, de más contrabando de papa. más contrabando de Entonces papa, no se puede vender ni el café ni la papa. Sí, esa. Y esa es la ¿Por crisis. qué? Porque no hay es mercado. una Ya crisis es- de ya esa es la producción, ese es crisis. muy buen punto. No es Es- una crisis de producción. Y es una crisis derivada de los TLCs. No, es los una TLC crisis- le han es hecho daño porque es un llegaron- optimismo ingenuo. Sí, sí, exacto. Es una mala política. Sí. Ahora, lo de los y que TLC viene desde el gobierno anterior. Pero obvio, Y lo que de no los se ha TLC es otra rectificado. cosa. O sea, los TLC no es que sean buenos o malos, pero depende de la realidad donde se aplican. Pues tú tienes un sector rural con una productividad como la que tienes, sin canales de comunicación, con unos costos de transacción altos, le clavas un TLC donde los tipos van a Sí, traer los productos TLCs, más los productivos. TLCs son dañinos, yo creo, pero son dañinos en el futuro. Hasta ahora no han empezado a tener efectos. Pero las expectativas sí les juegan a la gente. Las expectativas son un elemento fundamental en la economía y las expectativas son que vamos a tener papa subsidiada, que vamos a tener arroz subsidiado, que vamos a tener leche subsidiada y aunque no haya llegado, tú comprendes que eso en las inversiones hacia el futuro le causan una inestabilidad a los productores muy grande. No, y los especialistas en lo rural, eso lo han captado desde hace años. Por eso se dijo que ellos ya preserváramos hablan algunos. es de lo rural, no de lo agrario, sino de Lo rural. ¿Y cuál es la diferencia? La Que hay más diferencia agricultura. es que la vida rural incluye no solamente la producción, sino incluye otras cosas. Por ejemplo, los servicios ambientales. Los servicios ambientales, el ecoturismo, La el minería. esparcimiento rural, todo eso que forma parte de la vida rural. Y que de pronto se puede hacer si la población se mantiene en unas bajas densidades. Si la población rural sube, no se puede hacer. Yo quería devolverme un poco a la pregunta que tú hacías ahora, que si era posible hacer compatibles los dos modelos, tanto el de los grandes como el de los pequeños, o en el del modelo de la alianza, digamos, de Indupalma, que es el que quiero hoy hablarse.
Yo considero que sí se podría hacer si el Estado interviene fuertemente en esa relación. Si el Estado no interviene fuertemente en esa relación, en que los pequeños se los comen a grandes, como siempre ha pasado. Esos modelos siempre han existido, terminan ocultándose a parcerías en una supuesta alianza productiva en donde realmente el productor pequeño no ponen sino su mano Pero de mira lo obra de Indupalma y que queda nos mal- hace mal endeudarse remunerado. para Indupalma. Entonces, para eso sí se puede hacer y es algo, digamos, de lo que veníamos discutiendo, de lo que debería ser unos elementos reales de una política de tierra, de política agraria, de desarrollo rural. El Estado debería regular y controlar la inversión. O sea, ¿por qué los modelos agroindustriales no se tienen que crear o estimular o apoyar como si, por ejemplo, el acceso a tierra, los modelos de los pequeños? Porque de hecho se hacen los modelos agroindustriales. O sea, aún no ha habido una política clara tampoco de desarrollo industrial, pero uno ve hoy que existen. Pero no pueden existir tampoco de manera indiscriminada, no pueden existir pese a los daños ambientales. Por ejemplo, uno ve toda esa altillanura sembrada en palmas, sembrada en forestales mal administrados que traen plagas, que lo que dañan es los corredores biológicos y demás. No puede ser a cualquier costo, no puede ser al costo de la ilegalidad como ocurrió. Entonces, pese a todo, pese a que en este estado haya normas que lo prohíben, yo voy a concentrar porque mi modelo lo exige. No, eso no puede ser. También se tiene que regular realmente cuál es el tipo de desarrollo que eso trae, porque se ha dicho siempre que los modelos de agroindustria traen desarrollo y riqueza para el campo. A ver cuál es. Realmente a mí sí me gustaría saber. ¿Para quién trae riqueza? Yo les cuento dos experiencias que conocí en mi trabajo en el INCODER, Río Paila, en Bichada. Casi 40.000 hectáreas adquirieron, concentraron violando pues la norma que restringía la concentración de tierras, de las cuales solo 2.500 tienen hoy sembradas. ¿Eso es desarrollo? Pues no. No tienen sembradas sino 2.500. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque dicen que es imposible. Porque han tenido ya problemas. Ha tenido problemas. Es Ay, que no realmente en la puede ser. altillanura no había ningún proyecto realmente exitoso. No. No, la Sí, sí. altillanura, o sea, Económicamente no han logrado llegar a puntos de equilibrio. Entonces, y tenemos cifradas todas nuestras esperanzas de la altillanura, o por lo menos el entonces, gobierno eso las es lo que tiene. uno dice, el desarrollo realmente, ¿cuál desarrollo? ¿Qué tipo de desarrollo? Trae? Claro. O también conocí el otro caso palpable de cuál es el desarrollo que trae la gran industria del campo. Bellacruz, en el Cesar, en Bellacruz, pues hay una gran industria, un gran cultivo hermoso de palma. Pero ¿cuál es el progreso del desarrollo que eso trae? A ver cuántos son los empleos formales que se generan, a ver cuál es el desarrollo de la infraestructura, de las vías, de los servicios. Pues lo que uno encuentra ya es un caserío que se llama Cimaña, donde están asentados hoy todos los desplazados de Bellacruz, en donde el desarrollo que trae son las 6 cuerdas eléctricas. Es una paradoja, el caserío es de casas muy precarias, muy pobres, no hay servicios públicos, pero sí hay electricidad en las cuerdas eléctricas del predio, que no los dejan entrar. Eso hay que evaluarlo. Nos estamos asentando en un modelo donde la tierra que tradicionalmente se ha visto como un recurso para la producción de alimentos se destina cada vez más a la producción de bienes exportables y de actividades mineras y energéticas. Pero hay otra cosa más grave. Por el ambiente. Hay otra cosa más grave y es que se está usando la tierra para construcciones urbanas. O sea, cuando uno mira esas grandes fincas alrededor de ¿cómo se llama la capital de Córdoba? O sea, se me olvidó. Montería. Tiene que saberse los nombres de las capitales. Alrededor de Montería, bueno, esos son de las gajes de la edad. Montería y Sincelejo, cuando uno mira esas tierras, uno dice, lo único que están esperando, con una vaca cada 3 horas, lo único que están esperando es que Montería crezca y que Sincelejo crezca. Y entonces lo venden en vez de hectáreas o fanegadas, lo venden por metros cuadrados. Tienen ya la tierra urbanizada en la cabeza. ¿Qué es lo que pasó? Pues ya está en la práctica en Chía, en Cacicá, aquí en la sabana de Bogotá, inclusive en Mosquera, ¿no? Que se están urbanizando, los mejores suelos del país se urbanizaron. En esa dirección estamos alimentando cada vez más conflictos sociales. Pero sin duda. Sobre todo el rural urbano. Es que la brecha rural urbana, lejos de cerrarse, se está abriendo. Es que ahorita lo único que está aumentando en pobreza es el sector rural y está bajando la pobreza urbana. O sea que cada día van a ser dos mundos totalmente aparte. Ahora, ya se levantaron y vieron que casi tumban un gobierno. Esa organización campesina se va a fortalecer. Mira, estoy muy sorprendida. Cuando yo era viceministra o ministra, yo ni me acuerdo, creamos AMNUSIC, la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas y Campesinas. Las mataron a casi todas, quedaron muy pocas. Ahora en este foro que hicieron, que no le dieron el despliegue que se merecía, el Foro de Mujeres por la Paz, me impresionó, se me acercaron y yo, ¿esto qué fue? Y AMNUSIC no dice que estaba desaparecido. No, señora, ya lo revivimos.
Hay AMNUSIC otra vez en todas partes. A mí me parece que hay un revivir de las organizaciones campesinas que debía ser apoyado por el país y por el gobierno. Como lo fue en su momento Como lo fue la cuando ANUC Lleras. con Lleras Restrepo. La pregunta es si ese resurgir del movimiento campesino tiene que ver también con la, ¿cómo se dirá eso? Con el debilitamiento de la guerrilla y un poco, por decirlo coloquialmente, que se está organizando los campesinos porque están liberando del yugo de las FARC. Pues yo no sé, pregunto. Sí, No, pues, yo yo sí, creería yo que sí sí o no, tú no considero. creerías que sí. Bueno, claro que cuando uno ve los ataques, depende de las zonas. Lo que pasa es que el problema ahora se ha concentrado en unos sitios, pero yo creo que en general ya hay la sensación de que la verdad, las FARC están sentadas y no se han levantado. No sé si eso habrá dado cierta oxigenación a los movimientos campesinos. La gente, los movimientos campesinos y las organizaciones allá en la zona rural, porque uno acá a veces se vuelve como un tecnócrata de DNP que planifica el país desde la Bogotá fría. No, allá desde que se empezó a hablar de un proceso de negociación de paz, la gente está esperanzada, es digamos por lo que oran todos los días, y la gente está pensando en lo que es el posconflicto, y los alcaldes de esos municipios pobres, de conflicto, de zona roja histórica, ya están pensando y sentados y pensando cómo van a cumplir los acuerdos, cómo va a ser el posconflicto, cómo va a ser el desarrollo rural, cómo va a ser la incorporación de los grupos y de las personas armadas a la sociedad. Entonces ellos tienen una apuesta, los campesinos realmente están aquí jugándosela al todo por todo. Por ejemplo, ahorita uno escucha los pronunciamientos públicos que hacen las organizaciones de la MIA, por ejemplo, que son las que abanderan el tema de zonas de reserva campesina en todo el país. Hoy hay 6, pero hay como 20 más en proceso de demanda al gobierno para la construcción. Ellos le apuestan 100% a la paz como una puerta de verdad que permita realmente mejorar la calidad de vida de ellos. Es decir, es mucho más seria la mía que el gobierno, naturalmente. Pues Por lo menos más consistente. he escuchado comentarios de este tipo, que la mía llega con propuestas de políticas y el gobierno nunca llega con nada propositivo, sino solamente rechaza por cuestiones de redacción o coman las propuestas. Y cambian continuamente Eso se llama delegados. ignorancia. En el gobierno no hay nadie que comprenda realmente el tema, no se sienta Es que el realmente un gobierno es muy funcionario. urbano y con una visión muy urbana. Sí. Muy cachaco. O de otro país, tal vez. El gobierno no solamente es urbano, sino cachaco. Cachaco. Y unos se han comido un bocachico con yuca Pero en el allá sur los del tuyos del que comen Atlántico. Boca Chica en Barranquilla a veces tampoco conocen mucho Pero de las hemos ido regiones. algunos a comer allá y sabemos cómo es la vaina. No, y no han el tomado sancocho agua de en Tocuba. ciénaga. El modelo de las zonas de reserva es un modelo... No más cachaco que el doctor Carrizosa. Yo no bueno, creo no, que- pero Ay, bueno, sí tiene sí conoce. Pero el modelo de las zonas de reserva para el posconflicto lo considera un modelo adecuado para empezar a mirar el campo de otra manera y darle oportunidades a la gente que vive en el Siempre y campo. cuando se establezcan en buenos suelos. Ajá. Porque mucho de lo que pasó con las reservas es que se establecieron en suelos que nadie quería. Entonces es muy difícil hacer agricultura en suelos malos realmente. Y muy difícil Si es hacer... difícil hacerla en buenos con todo el cambio climático, calculen los malos. Entonces, si fracasa, lo que tú dices, si fracasa la agricultura en la sabana o fracasa la agricultura en las zonas cafeteras, ¿cómo no va a fracasar en otras partes? ¿No? Bueno, hacemos otra breve interrupción y volvemos en un momento. Yo quisiera plantearles como uno de los últimos temas. Parece que el gobierno está, con el nuevo ministro a la cabeza, está diseñando una nueva ley para formalizar o limpiar eso que se hizo mediante argucias, que es tratar de aquellas personas que accedieron a tierras violando mediante argucias legales las normas, pues se puedan quedar con ellas siempre y cuando entreguen un 20% a los nuevos productores. Y hay otra propuesta, no sé usted cómo la verán, que es que a los campesinos a quienes se les adjudiquen tierras baldías solo se les titularán si en un periodo de 7 años demuestran que la tienen en buenas condiciones de producción. ¿Cómo la ven? Bueno, a mí lo único que me gusta de eso es el destape.
O sea, eso sí ya es claro que Salieron del closet. Ya se destapa el gobierno claramente y se le va a armar Troya, porque yo creo que la gente no se va a dejar. Y el Congreso, acuérdense que estamos en vísperas de elecciones y el Congreso, aunque tiene sus propios intereses, tampoco se va a exponer porque sabe que el campesinado se despertó. Sobre lo de los campesinos también es lo mismo, o sea, es un destape claro que no hay una prioridad de sacar un campesinado que está viviendo en el siglo XIX adelante. No, ellos ven la producción como una gran producción, esta gente hay que lavarle el pecado. Hay una mirada del campesinado simplemente como peones y no Exacto, como mano de obra barata. no como agentes No de se cambio sale de de la ley de producción. parcería que existe Ya, del ya. 44. Y eso es lo que hay que echar para atrás. Eso tenemos que, con columnas, con discusiones, impedir que eso suceda. Esa relación, eso de entregarle, de tenerla, todo es como filantropía, ¿no? Entonces regalémosle el 20%. ¿Por qué? Si esos son los que están allá, los que llevan décadas. los que producen los los alimentos. Y es que aquí no se han dado cuenta que si los campesinos no producen alimentos, nosotros no tendríamos la oferta que tenemos. De tal manera que lo bueno de esto es el destape. Lo malo es que creo que, lo bueno es que se va a armar una discusión muy de fondo en donde yo no creo que esta ley pueda salir. Si sale sería el colmo de este país. Doctor Julio, ¿cómo la ve? Yo creo que antes de que salga la gente va a estar tan desilusionada de lo que está sucediendo que eso no va a tener... O de lo que no está sucediendo. No va a tener mucho apoyo. Es que en realidad esta cuestión del optimismo que también reina en La Habana, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Si uno quisiera en realidad mejorar la vida de los campesinos, habría que mirar a otras partes, a la sabana de Bogotá, a la región Caribe, Exacto. cercano a los mercados. Porque si los campesinos ponen a los campesinos lejos de los mercados y en suelos malos, pues... Pero es que, doctor Carrizosa, es que esa estrategia de hacer que los campesinos cada vez vayan más a hacer presión sobre la frontera agrícola es para no intervenir las latifundios, Claro, de la las concentraciones y Pero la... ahí interviene también otro elemento que es el narcotráfico. Los campesinos se van a la frontera agrícola porque allá es donde pueden, pagan, sí. en donde pueden Sacar sembrar algo. coca sin la presión inmediata del... O sembrar algo que les rente. No, en No, cambio eso yo no lo, puede no, ser yo lo verdad veo al porque eso no revés. lo renta. Miren, ¿qué pasó con el La tema coca sí. de las zonas de reserva campesina? Cuando se hizo la figura, fue también producto de un acuerdo, de un proceso de paz. O sea, la ley 160 del 94 fue la materialización después de la reforma constitucional y allí se estableció las zonas de reserva campesina como la figura de atención preferente a los campesinos para mejorar su economía. Y para blindarlos del Pero se conflicto, les en mandó a cierta vivir forma. allá en la frontera Donde no agrícola, hay en la selva, donde no hay nada, donde no hay infraestructura, donde no hay servicios, donde no hay mercados. ¿Por qué? Porque sencillamente nunca el Estado ha tenido la voluntad política pisar los real de callos pisar que- los callos que hay que pisar. A mí me parece perfecto que los asienten en las zonas que tienen vocación productiva, Cesar, Toque la Ribera del costa, Río toque la Magdalena, la costa Caribe, Toque las la zonas costa. realmente La sabana de productivas. Bogotá. Esas mafias que están allá, el gobierno no la acordate quiere lo que tocar. pasó cuando se trató ¿Quién de se hacer va a atrever reforma a eso? agraria en Cincelejo. No, ¿quién se atreve a eso? No, Eso- acordate que ahí fracasó la reforma Claro, hasta ahí agraria. llegó. Yo me Parque atreví, Chicoral. Lo doctor peor es que Carrizosa, son los yo me mismos, atreví ¿sabes? a pisar unos cuantos callos y me gané ya 10 años de sanción de la Procuraduría y ya un montón de denuncias penales porque Por las cómo se le pavas. ocurre a uno por pavas, por Bellacruz, por otros casos iguales. Porque realmente si no se quiere reformar, Y no ha intervenir tocado en la el Gloria, a la Gloria le latifundio, tocó fue a tu excefa. ¿Qué es la no, Gloria? Gloria es La finca de la Bellacruz, Gloria, es sí. Bellacruz. Uy, Dios mío. Ah, nos Eso que tienen tiene una denunciados, historia de el siempre. dueño nos tiene denunciados penalmente. De la Marulanda. Entonces uno ve allí menos. realmente este problema. Si el Estado no tiene una política seria realmente de garantizar la función social y ecológica de la propiedad, que es un postulado de la Constitución del 91, que se necesita, si no tiene la aspiración seria realmente de garantizar el acceso a tierras y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, en zonas dignas realmente. Yo no quiero a los campesinos lejos, tienen que estar donde la tierra es productiva, la tierra productiva está aquí en el interior del Y país. está en manos de unos pocos. Y está en manos Sí, de unos pocos ese que, es el que problema además tienen poder fundamental. político y no se dejan tocar. El Y interior yo creo que y este en- gobierno y en no la quiere costa. tocar ese poder político. Para mí eso es claro, no lo quiere tocar de ninguna manera. Pues y, es el y ahí poder sí, que los lleva a los, a la, no, pues que lo los de lleva al Robinson es gobierno, a unos y clarísimo, a ha sido la nosotros. cosa funcional en que el centro no tiene que hacer nada, sino se apoya en estos caciques regionales que les garantizan unos votos y que les garantizan un poder. Eso no se va a tocar, no será este gobierno el que haga la revolución en ese sentido, yo no creo. Y frente a la segunda medida de la ley, pues la ley parece de realmente, ojalá ustedes tengan razón y nadie se la aguante,
porque realmente sanear las cosas como con una agua bendita que santifique todo y que todas las violaciones de la ley que se hicieron a cualquier costo, esas grandes fincas violando las normas, violando inclusive derechos humanos, desplazando, eso no puede quedar así, impune. ¿Qué Estado democrático que quiere aspirar, transigir hacia la paz puede superarse eso a la brava? Y frente al tema del acondicionamiento de los campesinos, si los campesinos no tienen un apoyo real en asistencia técnica, en servicios de riego, de drenaje, créditos, subsidio a la producción, pues ¿cómo van a ser productivo el predio? Hace unos meses decía el Iguano, uno de los jefes paramilitares, que los servicios y la asistencia del Estado llegan a donde hay ricos. Entonces, que por eso es necesario llevar a los ricos a la parece de una sensatez. ¿Llevarlo a dónde? No, pero llevarlos a los ricos a las zonas. El Estado lleva los servicios donde hay ricos, no donde hay pobres. Pero en eso tienes toda la razón. Uno podría hacer una evaluación. Miren que aquí tanto que se habla que el desarrollo agroindustrial es el positivo porque invierte recursos. Yo digo, pero ¿cuáles recursos? Si es que todo es financiado, muy chévere. A mí me gustaría ser empresaria inversionista del campo. La tierra barata, les dan riesgo, les dan crédito blando a las mejores tasas, les dan el CIF, que es el certificado incentivo para forestal para comercialización. ¿Cómo se llaman los créditos estos que les dan un subsidio? La línea Finagro con un fondo de garantía donde pagan los juegos del valor. Así quien no invierte, bueno, vamos es el promotor del proyecto. Pongámosle punto final. Obviamente podríamos discutir indefinidamente sobre la cuestión agraria, pero quisiera preguntarle si en las manos de ustedes tuviera la posibilidad de intervenir en el contenido de la Ley de Desarrollo Rural, ¿qué propondría? Yo lo primero que propondría es definamos ya una política de desarrollo rural, en donde quepan todos. Yo no creo que podamos, pero eso es para mí lo que frena todo. Todo lo que estamos haciendo de posconflicto, todo lo que estamos discutiendo en el país no tiene sentido si no se decide y la sociedad colombiana, no solamente el gobierno, el Estado en general, no decide qué es lo que vamos a hacer con el campo. Vamos a dejar estos 11 millones de personas viviendo en el siglo XIX, los vamos a integrar, vamos a competir en los mercados que se vienen de alimentos, qué vamos a hacer con la minería, qué vamos a hacer con los grandes. Mientras eso no se defina, todo lo demás termina en nada. Yo creo que termina en nada y puede terminar en conflicto. En peor, porque están haciendo medidas que son unas contraproducentes frente a otras contraproducentes. O sea, puede ser un resultado absolutamente negativo. Pero a mí, sin un criterio claro de para dónde va el sector rural, este país no tendrá ni paz, le cuento. La paz se enreda si aquí no se define qué vamos a hacer con el campo. O al contrario, si sale el acuerdo para la paz y no se cumple, volvemos a más violencia. Doña Jennifer, ¿qué piensa usted? ¿Qué haría? Usted que de verdad ha estado como en las entrañas del monstruo. Sí. Bueno, realmente aquí lo que se necesita es tener realmente esa voluntad y reconocimiento hacia el campesinado, y cuando hablo de campesinados todos, indígenas, negros, campesinos, desplazados, población rural, como un sujeto de derechos que hay que garantizarlo al precio que es que está garantizado constitucionalmente. Este es un Estado social de derecho. Mientras eso no cambie, el Estado tiene que asumir el deber de garantizarle los derechos a esa población rural que está siendo excluida de todas las políticas en los últimos 30 años. Es que esto no es nuevo tampoco. Entonces yo establecería normas para la garantía efectiva del acceso a la tierra. Si los campesinos productores no acceden a tierra, no pueden hacer su proyecto de vida, ni siquiera es por un tema productivo, es por un tema también de estabilidad social de este Estado. Lo segundo es poder garantizar realmente, si se quiere, ese modelo dual de desarrollo, pues que es válido, que aquí cabemos todos, pero en qué condiciones. El Estado tiene que ser un Estado intervencionista en tierras, garantizar que la función social y ecológica de la propiedad se cumpla, que se respeten las categorías ambientales, que realmente se devuelvan las tierras de la nación que fueron usurpadas, que realmente se les restituya las tierras a los campesinos despojados, que realmente se puedan establecer proyectos agroindustriales donde sí traigan desarrollo, donde no sean especulativos, donde no sea simplemente para un enriquecimiento injustificado por el valor de la tierra que sube o baja, que realmente los servicios sociales del Estado se brinden en esas poblaciones campesinas con un orden. Ahí es donde, por ejemplo, yo rescato mucho el tema del enfoque territorial, de la noción de desarrollo con enfoque territorial. No puede ser una política dispersa. En la producción, en el desarrollo rural como tal, interviene, es tan importante como la escuela donde los niños estudian, como la cadena o la plaza de comercialización de los productos. Por ejemplo, un
problema grandísimo de los campesinos es que el intermediario se queda siempre con la rentabilidad. Entonces, el campesino a veces le toca vender el producto más barato que lo que vale el huacal donde lo tiene que empacar. Pero esa baja de los precios no se impacta en los consumidores. Esa regulación del mercado, de la cadena de comercialización, por un Estado serio presente, eso hay que hacerlo al menos hasta que se superen las condiciones de inequidad y de pobreza extrema de la población campesina. Doctor Julio. A ver, yo primero haría todo lo posible para proteger los suelos buenos que quedan, que son 2 o 3 millones de hectáreas. ¿En dónde específicamente están? Específicamente en el Valle del Cauca, en el Valle del Sinú, algo en el Valle del Cesar y en la altiplanicie cundiboyacense, y algo en las laderas de la zona cafetera, las laderas que han sobrevivido a la erosión, porque la mayoría están erosionadas y ha desaparecido el suelo. Y protegerlo significa que no se urbanicen, que no se erosionen, que no se malgasten, que no se malgaste en minería. Pero que sí se destina a la producción de alimentos. Que sí se destina a la producción de alimentos, naturalmente. Algo de la costa atlántica de pronto se puede destinar a algo de exportación, no es fácil. Y segundo, yo haría lo posible para formalizar una cultura forestal en el país. Porque el geográfico lo ha repetido varias veces, es que la mayor parte de los suelos del país son para sembrar bosques o para tener bosques y selvas. Usted que conoce todo ese tema, ¿cuánto deforestamos anualmente y cuánto se reforesta? No, se sigue deforestando entre 200.000 y 300.000 hectáreas anuales y se está sembrando alrededor de 90.000. Bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Le quedan unos minutos para cerrar, Antonio Caballero. Lo que suma a eso, las 3 propuestas que están haciendo ustedes, es un mayor intervencionismo del Estado. Sí, claro. Porque el Estado colombiano, sus intervenciones en el campo han sido tradicionalmente solo militares. Intervenir en el campo es mandar el ejército, incluso cuando lo mandan a hacer tareas de dentistería, como ocasionalmente sucede. Y carreteras que tampoco. Pero sí es una intervención no militar del gobierno del Estado. Presencia es que no hay Estado. Con todo lo que eso significa. Y sobra el sector privado. Esa es la soberanía, no es la Armada, la soberanía es la presencia del Estado. En todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones. Bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado, ustedes habernos sintonizado. Los esperamos el próximo martes a las 8:30, como todos los martes. Muchas gracias y buenas noches.